¿De dónde nace la historia? Pues primero mi deseo profundo de hacer algo con una tierra que me había movido mucho el alma desde niño, ¿no? Yo pasé mucho tiempo en el Casanare. Y tenía muchas ganas como de poder hacer algo con lo que había vivido allá. Sí. Y quería inventarme algo para hacer allá. Yo pensaba que de aquí podría ser absolutamente, digamos, importante para mí para tratar de tocarlo, y pues una figura emblemática y fundamental de mi vida y de la de muchos otros, y también un desastre, digamos, de hombre, era mi abuelo materno. Digamos, una persona con la que era maravilloso andar por un lado, y por otro era pues un voltaje, uno como que estaba siempre caminando en un precipicio, pues. Entonces pues lo que yo hice en su momento fue decir, bueno, qué historia me invento, y tenía esa fantasía, digamos, de yo qué haría si mi abuelo me pidiera que lo mate, ¿no? Yo no sé por qué, pero siempre he sido, o sí sé por qué, digamos, porque he tenido la muerte muy al lado de muchas maneras, por mi otra familia, la familia paterna muy numerosa. He tenido que pasar por la eutanasia y coordinarla yo mismo, digamos, de la persona que más una de las personas que más he amado en mi vida. Entonces me parecía en ese momento una fantasía, y yo no había vivido esto que acabo de decir. Y pensaba que pues que la tierra, el llano es una tierra, pues como toda la tierra, pero muy especialmente ahora, y es muy evidente hasta por lo plano, es un lugar donde la vida y la muerte se pelean muy duro en ciertas temporadas del año, ¿no? Es una frontera muy delgadita entre los que logran pasar de las diferentes especies que logran pasar de una temporada a otra, ¿no? Sí. Así que dije, voy a organizar toda esta memoria. Estuve filmando entrevistas de mi familia, estuve filmando a mi abuela a escondidas, él nunca me aceptó una entrevista, pero por ejemplo esa escena final de Tierra en la Lengua, donde está cantando la marsellesa un viejo de espalda, ese realmente es mi abuelo. Yeah. Entonces, sí, eso. Digamos, me acabas de decir digamos, la recopilación del material, pues lo haces con entrevistas, ¿sí? Un poco ahí oculto a tu abuelo. Después de tener todo ese material, ¿cómo decía Rubén qué material tomar para crear la historia y qué otro no? Pues ya, pero se fue la señal. Ok. ¿Aló? Sí. ¿Ya? ¿Ahora sí me escuchas? Sí. Después de la recopilación del material, ¿cómo Rubén decide qué material utilizar para el corto y para la película? ¿Y cuál decide ya, o cómo es ese proceso después de la recopilación, cómo pasarlo a un guión? Cuando decís el corto, hablas de Cuadernos de Silvio. Sí, Cuadernos de Silvio. Sí, es que estamos analizando las dos, entonces... Bien. Pues... realmente Cuadernos de Silvio se filmó al tiempo que Tierra en la Lengua. Sí. Cuadernos de Silvio fue algo que terminé extrayéndole, un poco a mi pesar, pero dándome cuenta pues de los misterios del arte, ¿no? Yo estaba seguro de que eso iba a ser parte de la película y lo quería, y se filmó, digamos, de una manera muy apasionada y en algunos casos virtuosa, digamos, esto de las peleas de los niños, y además todas eran historias de mi familia. Incluso era el muchachito que se amarra el pene de puro miedo para no orinarse en la cama, para no recibir una pela por orinarse. Entonces, yo ya al final, ya cuando había tenido unas 20 versiones como mínimo de montaje de Tierra en la Lengua, que ha sido de lejos la película que más me ha gustado hacer, digamos, fabricar. Pero fue un montaje también muy doloroso. Ya en un punto entonces digo, puta, ¿cómo vamos a hacer esta vuelta, no? ¿Cómo
me pasó una cosa que yo llamé el síndrome de musidramas. Entonces tenía a la abuela, que es la voz de mi abuela real, pero a la abuela, digamos, Aurora, Sí. contando unas tragedias prestadas que eran las de mi abuela real. Y lo que hice fue decirle ya me venían sugiriendo varios, saque eso. Yo le llamé síndrome musidramas porque sentía que la abuela, con esa voz prestada de mi abuela, relatando las historias de mi abuela real, pero prestándoselas a la muerta Aurora, ¿no? Sí. Yo sentía que contaban una cosa muy contundente, además con archivo real y falso archivo, no solamente por lo que te acabo de decir de su voz, sino porque había material que yo filmé muy niño sin saber pues que lo iba a usar, y en una cámara prestada sin saber que ese material iba a volver a mis manos porque lo tenía una tía. Pero el primer plano de la película, por casualidad, lo filmé yo 20 años antes de rodar, ¿no? Sí. 21 años antes de rodar, y el segundo también, y tercero. El primero es mi abuela atravesando ese puente de caña que se usó 30 años después para esa secuencia donde aparece esta amante loquita. Sí. Y también mi abuelo y tal. Ahí se van oyendo historias reales en una voz prestada y en una situación ficticia. Lo mismo, se ve material real documental, pero prestándose a una ficción, y también se ve falso material documental, que es todo ese Super 8 que realmente lo filmé en ese mismo 2012 que se rodó la película. Y cuando arrancaba Cuadernos de Silvio, o lo que era Cuadernos de Silvio en la película, primero me molestaba mucho, me empezaba a molestar profundamente la sensación de un nuevo arranque de la película, y por otro sentía que era una ilustración de lo que ya había contado la abuela, por eso lo llamaba el síndrome de musidramas, y era lo que más me molestaba, ¿no? La abuela cuenta y yo luego represento esto que la abuela me contó. Sí. Entonces decidí quitarlo, volverlo una pieza promocional. Yo no decidí quitarlo sino hasta el final, ya en Argentina. Nosotros habíamos tenido un par de premios grandes para la finalización de la película y teníamos que terminarla ya. Pero yo nunca dije que sí estaba pensando y haciendo caso en mi corazón a que eso debía irse. Okay. Yo lo que hice fue pensar que digo, voy a llevar hasta las últimas consecuencias el material para terminarlo bien, porque si era un material que yo sacaba en los cortes, sé que se iba a quedar ahí, nunca iba a ser terminado. Y cuando tuvimos toda la película terminada con ese corto incrustado, yo la vi y dijimos con mi productor, veámosla sin eso. Así que en el apartamento donde nos quedábamos le quitamos ese pedacito y la vimos sin eso completa, y la sensación misteriosamente era mucho mejor, por más de que el corto tenía su carisma y funcionaba. Entonces él me dijo, pues a mí me parece mejor sin eso, pero es su película. Entonces decía, yo lo que hice fue, me pareció muy sano lo que él me decía, pero un poco peor toda la responsabilidad sobre mí, pero sí, a mí me fastidiaba mucho esa sensación, y con tal de quitarme la encima la quité. Amplié un poco el testimonio de la abuela para poder contar historias que se iban a ir con la quitada de Cuadernos de Silvio. Sí. Y ya no arrancaba tantas veces la película porque le quedaba un nuevo arranque, ¿no? Que es cuando ellos van por carretera cerca de la Laguna de Tota, en el páramo de Toquilla, avanzando hacia el llano, ¿no? Sí. Digamos, si su merced nos puede contar un poco cómo hizo el proceso, ¿no? De pasar de la idea, la recopilación del testimonio, cómo es la escritura del guión, sobre todo de pasar de ese relato oral a la escritura del guión de la película y el corto, ¿no? Bueno, pues primero eso que te cuento, ¿no? Yo quería hacer algo con una de las personas más salvajes y más particulares y más solladas que conocí en mi vida, que fue mi abuelo, ¿no? Sí. Y con la fantasía de la muerte, y habiendo visto también su noción de no querer llegar a viejo y no querer ser doblegado por la enfermedad, pues empecé a escribirla. Yo la escribí por primera vez muy pelado, como con 20 años, yo estaba todavía en la Nacional, y por primera vez lo hice guión estando en Montreal, en un programa de intercambio que tenía la universidad y que yo había ganado, pues. Y ya mandé por primera vez el guión, que se llamaba, yo no me acuerdo, tenía un nombre horrible, retratos de pedazos de fotos viejas, yo no me acuerdo qué. Después se llamó El Burladero. Sí.
y así tratamos de moverlo como 3 años hasta que me hastié. Primero porque tenía un tono muy adolescente, segundo porque era muy obvio, digamos, el tono de venganza mío con el resto y el resto de la familia, con el abuelo. Un poco como ese material que donde también salgo yo casualmente, no lo hice yo, pero salgo yo al principio, que está una gente imitando al abuelo, ese soy yo imitándolo muy niño y todo el mundo, digamos, aprovechando ese acto teatral para reírse en la cara del abuelo de una manera casi sádica. Sí. Empecé a sentir ese dejo en el guión y me fastidió. Se me atravesó además mi grado, yo tenía 2 cortos que estaba adelantando, uno La Cerca, otro Estatuas, y fue lo mejor que pude hacer, haberme hastiado. Empecé a desarrollar la idea de la Sociedad del Semáforo y apenas salí de esa promoción de la Sociedad del Semáforo, o estando en eso, volvió a mi cabeza la película y la reactiva el hecho de que me gano la beca de escritura del Festival de Cannes. Me la gano casi como con un poema, por decirlo de alguna manera. No era un guión, era un texto renunciando a ese viejo guión, pero contando como las cosas que más me interesaban de ese guión y de la situación. Sí. Y en la beca tampoco hice un carajo, pero dibujé, pinté muchas veces sobre la película, soy pésimo, digamos, dibujando y pintando, pero lo hice. Vi mucho cine, debatí mucho con mis compañeros de juerga, porque en realidad eso fue todos íbamos heridos por algo, los 6 que estábamos ahí, esos 6 meses, y fuimos una familia muy especial. Yo ahí me enamoré de una chica de Portugal y saliendo de la había recientemente conocido, pues la conocí en un avión y saliendo de la beca estuve 2 meses en su casa. Allá sí escribí sentado por primera vez el guión de Tierra en la Lengua bajo el título de Tierra en la Lengua. El título lo había adquirido ahí en Cannes. Sí. Y empiezo a manipularlo y a pulirlo. Es un guión que pues gana el MFS y gana el concurso interno que había de guión de esos 12 guiones de la Cinefundación. De los 12 guiones de ese año completo, pero digamos participado por él con 7, 8, porque algunos ya se habían filmado, ya estaban a punto de filmarse. Y ya lo sigo puliendo hasta que, pues, lo que se hace en todas las películas, ¿no? Pero para mi manera o a la manera de esta película, encontrar los personajes, los paisajes, pues ya los conocía, digamos, yo sabía desde que había sospechado la película, desde que fuera siquiera una letra escrita, cómo iba a ser, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué tanto hay de ficcionalización de ese relato oral? Es decir, porque si se contara normal sería un documental, ¿no? Si se contara el relato oral normal. Pero no, en realidad pues hay un momento donde se divorcia absolutamente de la realidad, ¿no? Para volverse fantasía. Sí. Si no me interesaría, me podría de otra manera. Entonces, pero si quieres concretar mejor la pregunta. ¿Qué tanto de esos relatos se ficcionaliza? Es decir, o qué tanta fidelidad hay desde la película a la memoria que su merced tenía recopilada. No, pues hay mucho, pero sobre todo hay una cosa con el carácter del viejo y su manera de entenderse con la naturaleza, con el llano y con la naturaleza, con el llano y con la gente, ¿no? Porque era un viejo así de carismático y de cagada también. Ok. ¿Y qué eventos de Rubén dice, estos eventos tienen que ir sí o sí? O sea, que realmente eran particulares de su abuelo o de la historia y su merced los puso en la película. No, como te digo, sobre todo el carácter, pero igual hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de las llegadas borracho, bailando, esa historia de ese tipo al que le pagan 900,000 pesos en monedas. La historia es mucho más rica porque es una señora que le estuvo alquilada en la casa a él y a su socio como por 5 años, ellos con una ferretería ahí en Sogamoso y la señora se negaba a venderles. Sí. Y ellos cada año le proponían y fue muy caspa con ellos. Finalmente, en un momento que ella necesita vender la casa, ellos acceden a comprarla y después de asegurarse firmar la promesa de compra-venta, mi abuelo se aseguró pagar esa casa en monedas. La señora estuvo encerrada contando monedas como 2 años.
Por otro lado, pues las amantes y distintas casas alternativas de mi abuelo, hijos, nietos, la escupidera, esa cosa de exigir modales pero no tener ninguno, la caminada y al final de sus días, la manera de bañarse en el río y restregarse el jabón en la cabeza, la manera de acostarse en la hamaca, de pedir silencio, de callar, de considerar a alguien impertinente, no tener ningún reparo en callarlo al precio que sea, ¿no? Sí. El hecho de no dejarse joder, digamos, esa expresión tan de allá, de la calle, de los llanos y de Santander, no dejarse joder, eso es lo que está traducido en el guión como tal, aparte pues de que literalmente filmé en las fincas de él, ¿no? En Madrid y Nomenome, que se llaman Providencia y La Aurora en la película. Ok. ¿Por qué decide como hablar más digamos, del abuelo y no de la abuela? O sea, ¿era un personaje más rico o como decía Rubén? No, pues porque uno no puede contar todo en todas las películas, ¿no? Sí. Si no, pues no haría nada. O sea, el tema aquí era mi abuelo en teoría, más bien el protagonista, aunque sin la abuela no habría nada tampoco, ¿no? Es ella la que motiva el viaje, cumplirle, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, eso. Ok, y digamos en la película se ve el punto de vista como de Rubén o más que todo es como un punto de vista de una persona en general o está muy explícito el punto de vista de Rubén acerca de lo que veía de su familia. Yo pienso que están las dos cosas, digamos, es difícil medir exactamente qué sería, ¿no? Digamos el porcentaje, pero si quieres repetir la pregunta, a ver si la puedo responder de una mejor manera, porque no. O sea que. No me hallo. Ok, ¿qué punto de vista? O sea, está muy implícito el punto de vista de Rubén, es decir, como que está muy marcado toda la memoria que su merced tenía de la relación de su abuelo con los demás, o es también una recopilación de muchas versiones, de muchos testimonios, en que también con la que usted como que construyó esa historia. Pues es que para mí es muy difícil, para mí es imposible pensarse uno la obra o las películas sin que salgan de uno, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé, si uno trabajara para alguien muy al lado, pero entonces ya no sería uno el director, sino estaría trabajando, digamos, sería el autor, el productor, ¿no? Cuando se necesita. Sí. Entonces, para mí es una pregunta abstracta porque no considero que uno pueda hacer, o no me considero capaz de hacer cine sin que eso salga de mi yo atravesado, pues, de mi conciencia y de mi inconsciencia también, claro. Okay. Una pregunta aquí que hace Ana es cómo su merced hiló la información y cómo empezó a hacer como el orden del drama de la historia. Va. A ver. Es que siento que ya he respondido esas cosas en las anteriores preguntas. Sí. Pues voy inspirando en lo que viví con el abuelo, voy recopilando información de otros, voy masticando, ya lo reté mucho en la vida, pero también lo admiré mucho, y pues como en cualquier historia uno va haciendo como una selección de palabras, de situaciones, de párrafos, y eso va quedando en un discurso cinematográfico y va tomando forma. En el cine es algo sobre lo que yo reflexiono mucho, pues la recolección de materiales es muy grande, muy larga y muy abstracta. O sea, los materiales son muy raros, ¿no? El pasado que yo viví con mi abuelo es un material importante en la película, la manera en que yo lo veía, mi relación, mi amistad con esos árboles, con el río, todo iba formando, encontrar al actor que además entró con carro, con la esposa que hace el papel de la loquita, el perro que actuó su agonía en la cama en que fue concebido por sus papás, que prestó los muebles de cuando era niño.
que tenía el cuadro de la suegra afuera, todo eso fue volviéndose el discurso, sin contar además con lo que faltaba después, ¿no? Sí. Que es pues el montaje y toda la cosa. Yo tengo otra pregunta por acá. Digamos, hay material de archivo en la película. ¿Cómo su merced decide introducir ese archivo en la película y no solamente como grabar desde cero? Es decir, pues lo que pasa es eso, lo mismo, los materiales en el cine son muy particulares, ¿no? Entonces, un poco a veces uno decide, y así suena un cliché, muchas veces pues la decisión está como en el destino, en el aire, en el proyecto mismo. sí. A mí lo que pasa es que me gusta jugar con el espectador, jugar con él no me refiero a usarlo de juguete, sino a compartir el juego. Okay. Por eso en todas mis películas hay escenas absolutamente oscuras, porque me parece rico que pasemos un momento a oscuras en la película, en la sala, porque yo todavía creo en la sala, que solo se vea el motor de un cigarro, de un porro o de una pipa, o que solo se vea la silueta de la gente que empieza a aparecer como cuando se acomoda la retina con la luz de la luna, o mientras se prende un fósforo, una vela o la lámpara Coleman, como pasa ahí en Tierra en la Lengua. Entonces también me gusta jugar con el silencio, ¿no? Obligar a la incomodidad de casi mover un pie al que esté en la sala. Entonces, para mí pues lo de documental y ficción es parte de eso. Primero, debatir sobre un tema bastante debatible, y es que el documental sea sobre la verdad y la ficción sea una mentira. Cuando tiene tanto de ficción el documental, tanto más muchas veces que la propia ficción, ¿no? Entonces, no creo en esa dicotomía por una parte. Por otra, o digamos, me gusta alimentarla, ¿no? Y pienso que uno sale con una sensación más rica después de la identificación, ¿no? Después de decir, pucha, ¿será que esto fue cierto? O lo que le pasó a gente hasta en Noruega, ¿no? Que veían la película y decían, uy, mi abuelo es así. Sí. Pienso que eso solo es posible o pienso que ese efecto se refuerza fundamentalmente por la manera de exponerlo. Cuando uno, es como cuando alguien le dice a uno una mentira, es un chisme, pero si la empieza a repetir muchos otros, empieza a haber como una corroboración, ¿no? Sí. Entonces eso me gusta, y eso lo exploté de una manera más profunda en Memorias del Calavero, ¿no? ¿Qué es verdad, qué es mentira, qué es documental y qué es ficción? ¿Está tan atado el documental a la realidad o no? ¿La ficción o no? Eso. Ya como la última, y para, digamos, ¿qué elementos simbólicos o semióticos utiliza así fuertes Rubén en la película? Como digamos, cuando está el abuelo enfermo y pasamos al siguiente plano donde vemos a este becerro ahí en el piso también como enfermo, mostrando como también esa enfermedad de un animal fuerte, ¿no? Y que representa también, me parece a mí, como a su abuelo. Entonces, ¿qué otros elementos ahí su merced cree que son importantes dentro de la película? Pero yo no pienso de esa manera. Me queda imposible, porque me sentiría igual que cuando la gente hace, me parecería efectismo, ¿no? Sí. A mí me parece que los símbolos tienen que aparecer con la naturalidad con la que uno sueña casi, ¿no? Con la que el azar lleva ciertos pensamientos a la cabeza. Entonces yo no me puse a decir, venga, este representaría la muerte, o este representaría la fuerza del viejo, o esto representaría, no sé, no. Para mí, la muerte de un caballo es la muerte de un caballo. Okay. ¿Cierto? Y para mí la llegada del invierno es eso. Esos son los versos que uno logra capturar con la cámara, o las palabras, para que la gente misma haga los versos. Pero uno no manda sobre lo que significan esos versos, porque esa piedra la manda uno de una manera,
pero vaya a ver usted cómo responde, ¿no? Porque eso depende de la forma del corazón de quien recibe esa piedra, ¿no? Sí, es como un proceso más orgánico desde el director, o sea, cuando graba, y más personal desde la persona que lo interpreta. ¿Cierto? Pues sí, digamos, no lo pienso así. Ok. O sea, no, para mí es imposible pensarlo como un efecto. Como que uno va reuniendo instintivamente los materiales que considera que van a crear un clima. Sí. Eso es lo que yo siento. Ok. Listo. Pero concrétame mejor la pregunta y trato de profundizarle ahí. No, pues digamos lo que, digamos en nuestra investigación, lo que, digamos como en la traducción intersemiótica que estudia como Lauro Zavala, él dice como que hay signos importantes que ayudan a dar significado, ¿no? Entonces era como eso, como saber como qué signos importantes ayudan a dar ese significado. Pero yo creo que eso lo determina más definitivamente la audiencia, sea el analista, el crítico o el público mismo, ¿no? Sí. Yo siento que eso es muy difícil o no me gusta cuando viene de uno, ¿no? Yo no digo voy a hacer esto para que signifique esto. Por supuesto hay cosas que están representando a muchos otros o a un tema de una manera más profunda de la que uno cree, pero yo pienso que eso pasa cuando justamente de manera natural no se diseña de esa manera. Por supuesto que hay reflexión, pero no se diseña originalmente para causar ese efecto, sino va saliendo como con la fuerza que sale un poema también, ¿no? Uno sabe que va siendo parte de ese universo y que cabe y que no, y yo pienso que eso es lo que hace un director, o lo que llaman de una manera un poco odiosa a un autor, y es qué va a dejar de este universo ahí, y el universo específico que escogió, qué va a contar y por dónde, ¿no? Ok. Y ya... Probablemente si yo fuera un uribista sí. o si creyera en la derecha como salida o en que se arme la gente, habría sido una película completamente distinta, ¿no? Incluido el paso de la guerrilla, por supuesto, que es casi una brisa fresca en la película, ¿no? Y ya para finalizar, que para Rubén la película y el corto es una traducción, una adaptación o una representación de la realidad. No, yo creo que es una transmigración. Okay. Yo creo que es una transformación, yo creo que es alquimia y artesanía. Alguien se encuentra el barro, la arcilla y hace un jarrón, alguien se encuentra como yo con mi abuelo, con el llano, y lo que siento que puedo componer es eso, ¿no? Esas son mis notas musicales y mi instrumento. Entonces lo que siento es que es alquimia, es transformación de la materia pura y de la vida en materia cinematográfica, que a su vez es otro ingrediente más de la vida, ¿no? Okay. No, pues yo creo que hasta aquí estamos bien. Muchas gracias por el tiempo. Yo a ustedes, y por que les vaya bien con esa vuelta. Bueno, muchas gracias.